¿Alguna vez te has preguntado por qué pensar en tu propia muerte puede ser tan aterrador? Esa súbita sacudida de ansiedad cuando contemplas tu eventual no existencia. Es un miedo que nos ha perseguido desde que tomamos conciencia de nuestra mortalidad. Pero, ¿y si hubiera una manera de vivir sin este miedo? No a través de promesas religiosas de una vida después de la muerte o simplemente evitando el pensamiento, sino a través de una comprensión profunda de la realidad misma. Mira, en el siglo XVII, un pulidor de lentes de ascendencia judío-portuguesa que vivía en Ámsterdam desarrolló una filosofía revolucionaria que ofrecía exactamente esto, un camino hacia la liberación del miedo a la muerte. Su nombre era Baruch Spinoza y sus ideas eran tan radicales que, fíjate, lo excomulgaron de su comunidad religiosa con apenas 23 años. Spinoza se atrevió a desafiar los supuestos religiosos y filosóficos fundamentales de su tiempo, proponiendo en su lugar una visión donde, para él, Dios y la naturaleza eran una y la misma cosa. Spinoza no ofreció mitos reconfortantes ni respuestas fáciles. En cambio, nos dio algo mucho más valioso, una forma completamente diferente de entender nuestro lugar en el universo. Su filosofía sugiere que una vez que comprendemos verdaderamente la naturaleza de la realidad, pues nuestro miedo a la muerte se disuelve naturalmente, no porque la muerte deje de ser real, sino porque la vemos, y nos vemos a nosotros mismos, bajo una luz completamente nueva. Hoy, en nuestro mundo moderno donde la ansiedad existencial parece más presente que nunca, las ideas de Spinoza siguen siendo notablemente relevantes. Ya sea religioso, espiritual o secular, su enfoque para vivir sin el miedo a morir ofrece una sabiduría profunda que puede transformar cómo experimentas cada momento de tu vida. Al final de este video, entenderás cómo este brillante filósofo encontró paz con la mortalidad no negándola, sino abrazando profundamente la verdadera naturaleza de la existencia. Lo interesante del enfoque de Spinoza es que no requiere fe en nada sobrenatural. Solo requiere que sigamos la razón hasta sus conclusiones lógicas. Y ese viaje comienza con la comprensión de quién era este notable pensador y las ideas revolucionarias que cambiaron para siempre nuestra forma de pensar sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre medio. ¿Quién era exactamente Baruch Spinoza? Pues un brillante filósofo holandés cuyas controvertidas ideas lo llevaron a ser expulsado de su comunidad judía con tan solo 23 años. Spinoza vivió durante una época de cambios extraordinarios en Europa. La revolución científica estaba transformando cómo las personas entendían el mundo natural. Galileo había dirigido su telescopio hacia los cielos, Newton estaba desarrollando sus leyes del movimiento, y Descartes había creado un nuevo sistema filosófico basado en la duda racional. Mientras tanto, las tensiones religiosas eran altas en toda Europa, con guerras y persecuciones ocurriendo en nombre de diferencias teológicas. En este mundo de fermentación intelectual y conflicto religioso, Spinoza introdujo ideas que desafiaban los cimientos mismos de la creencia tradicional. Después de su excomunión, llevó una vida modesta puliendo lentes ópticos y manteniendo correspondencia con los principales pensadores de su tiempo. Aunque publicó poco durante su vida, su obra maestra Ética eventualmente sería reconocida como uno de los textos filosóficos más profundos jamás escritos. Lo que hizo que Spinoza fuera tan peligroso para las autoridades religiosas fue, sin duda, su rechazo a un Dios personal que intervenía en los asuntos humanos. En cambio, propuso algo mucho más radical, que Dios y la naturaleza eran idénticos, y que todo lo existente formaba parte de esta única realidad divina. Esta visión eliminaba la separación entre creador y creación que formaba la base del judaísmo, el cristianismo y el islam. Para Spinoza, entender esta naturaleza unificada de la realidad era la clave para liberarse de la superstición, el miedo y especialmente del terror a la muerte. Al ver a través de la ilusión de la separación, una persona podía lograr una especie de liberación intelectual que transformaba por completo su experiencia de estar vivo. Bueno, para comprender cómo Spinoza se liberó del miedo a la muerte, primero necesitamos entender su visión única de la realidad. En el corazón de su filosofía yace una idea revolucionaria. Solo hay una sustancia en el universo. Esto puede no sonar radical al principio, pero piensa en lo que realmente significa. Para Spinoza, todo lo que existe, desde estrellas y planetas hasta animales, humanos e incluso nuestros pensamientos, es parte de una sustancia infinita y eterna. Él llamó a esta sustancia Dios o naturaleza, equiparando deliberadamente ambos conceptos.
A diferencia del Dios de la religión tradicional, el Dios de Spinoza no está separado del mundo. No hay un creador aparte de la creación. En cambio, Dios es la totalidad de todo lo que existe, sin principio ni fin. Esta sustancia se expresa a través de infinitos atributos, aunque los humanos solo podemos percibir dos de ellos: la extensión física, materia, y el pensamiento, mente. Piénsalo así: el universo es como un vasto e infinito tapiz. Todo lo que existe, incluyéndote a ti, no es una cosa separada, sino un patrón particular dentro de este único tejido. Estos patrones, que Spinoza llamó modos, van y vienen, pero el tejido en sí permanece eterno. Esta visión tiene profundas implicaciones. Si todo es una sustancia, entonces nada existe verdaderamente aislado. No estás separado del mundo que te rodea, sino profundamente interconectado con él. Tu cuerpo y tu mente son expresiones o modos de la misma sustancia que constituye todo lo demás. Otro aspecto crucial del sistema de Spinoza es el determinismo. Según él, todo lo que sucede en la naturaleza sigue las leyes necesarias de Dios naturaleza. No hay aleatoriedad ni azar, solo nuestra falta de comprensión sobre las causas detrás de los eventos. En su visión, incluso las acciones y elecciones humanas fluyen necesariamente de causas previas. Pero ojo, este determinismo no es fatalismo. Spinoza no creía que deberíamos aceptar pasivamente lo que sucede. En cambio, argumentaba que la verdadera libertad viene a través de la comprensión de la necesidad. Cuando comprendemos las causas que determinan nuestras acciones y emociones, ganamos poder sobre ellas. Pasamos de ser víctimas pasivas de fuerzas externas a participantes activos que entienden su lugar en el orden natural. Esto nos lleva a la visión de Spinoza sobre la psicología humana. Para él, nuestras emociones y deseos no son eventos espirituales misteriosos, sino fenómenos naturales que siguen leyes tan estrictas como las que gobiernan los objetos físicos. Cuando no comprendemos estas leyes, nos convertimos en esclavos de nuestras pasiones, rebotando entre la alegría y la tristeza basados en circunstancias externas. Pero a través de la razón, podemos obtener un conocimiento adecuado de nuestras emociones. Podemos ver cómo surgen de nuestra naturaleza y relación con el mundo. Esta comprensión transforma nuestra vida emocional, reemplazando las emociones pasivas que nos suceden con emociones activas que generamos a través de la comprensión. En este punto podrías preguntarte, ¿qué tiene todo esto que ver con superar el miedo a la muerte? La respuesta es todo. La metafísica de Spinoza replantea completamente lo que significa ser un individuo y lo que sucede cuando morimos. En las visiones tradicionales, la muerte se ve como el fin de un yo separado e independiente. Es el cese de un individuo que nació, vivió y luego deja de existir. Esta concepción naturalmente produce miedo, ya que sugiere la aniquilación total del yo. Pero en el sistema de Spinoza, la identidad individual no es lo que típicamente pensamos. Dado que todo es una sustancia, lo que llamamos yo no es una entidad independiente, sino un modo o patrón temporal dentro del tejido infinito de la naturaleza. La muerte no aniquila algún yo separado, es simplemente una transformación dentro de la sustancia eterna. Esto puede sonar abstracto, pero Spinoza lo hace concreto a través de su discusión sobre el conocimiento. Él distinguió entre tres tipos de conocimiento. Primero, la imaginación u opinión. Este tipo de conocimiento está basado en la experiencia sensorial y el rumor. Segundo, la razón. Este conocimiento nos da comprensión general a través de nociones comunes. Y tercero, el conocimiento intuitivo. Este es el más profundo y capta las cosas directamente en su aspecto eterno. A medida que avanzamos del primer tipo de conocimiento hacia el tercero, vemos cada vez más la realidad bajo el aspecto de la eternidad. Comenzamos a entendernos no solo como seres finitos, limitados por el tiempo, sino como expresiones de verdades eternas. Cuando logramos esta perspectiva, la muerte pierde su aguijón. Reconocemos que mientras nuestro patrón corporal particular se disolverá, la sustancia de la que estamos compuestos es eterna. Más importante aún, las verdades que entendemos a través de la razón no están sujetas al tiempo, son eternas. De esta manera, Spinoza sugiere que la parte más esencial de nuestra mente participa en la eternidad.
Esto no es inmortalidad personal en el sentido tradicional. Spinoza rechazó la idea de un alma que sobrevive al cuerpo. En cambio, ofreció una visión más sutil. En la medida en que entendemos verdades eternas, nuestra mente es eterna. Cuanto más desarrollamos esta comprensión durante la vida, más participamos en la eternidad mientras estamos vivos. Considera una verdad matemática como el teorema de Pitágoras. Esta verdad no existe en el tiempo, es eterna. Cuando la entiendes, tu mente capta algo eterno. Para Spinoza, cuanto más se ocupa tu mente de tales verdades atemporales, especialmente la verdad de Dios naturaleza misma, menos estás sujeto al miedo a la destrucción temporal. La metafísica de Spinoza ofrece así una profunda transformación de nuestra relación con la muerte. En lugar de vernos como entidades separadas cuya existencia está amenazada por la muerte, nos reconocemos como expresiones de una sustancia eterna cuya naturaleza esencial no puede ser destruida. La muerte se convierte no en un fin, sino en una transición dentro de la vida infinita de la naturaleza. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en la muerte, imaginamos un final completo, la terminación de nuestra conciencia personal. Las religiones, típicamente, ofrecen consuelo a través de la promesa de una vida después de la muerte, donde nuestra identidad individual continúa en alguna forma. Pero Spinoza, verás, adoptó un enfoque radicalmente diferente. Spinoza rechazó rotundamente la noción tradicional de inmortalidad personal. No hay un alma individual que sobreviva al cuerpo, no hay continuación de tu identidad personal después de la muerte. Cuando tu cuerpo muere, el patrón específico de pensamientos y experiencias que llamas tú llega a su fin. Esto puede sonar desolador al principio. Si no hay inmortalidad personal, ¿no hace eso de la muerte la tragedia definitiva? Para Spinoza, la respuesta es un rotundo no, y entender por qué revela la profunda liberación que ofrece su filosofía. Recuerda que para Spinoza, tu cuerpo y mente no son sustancias separadas, sino diferentes expresiones de la misma realidad subyacente. Tu cuerpo es un modo de sustancia expresado a través del atributo de la extensión, mientras que tu mente es el mismo modo expresado a través del atributo del pensamiento. Tu identidad personal, el sentido de ser un yo separado, surge de las interacciones de tu cuerpo con el mundo. A medida que tu cuerpo encuentra otros cuerpos, tu mente forma ideas de estas interacciones. Algunas de estas ideas son confusas e inadecuadas, especialmente las basadas únicamente en la percepción sensorial. Estas ideas confusas dan lugar a la ilusión de que eres un ser completamente separado e independiente. Pero esta separación no es toda la verdad. En realidad, eres una expresión finita de la sustancia infinita. Tu cuerpo es un patrón dentro del universo físico y tu mente es la idea de ese patrón. La muerte es simplemente la disolución de ese patrón particular, no un final absoluto sino una transformación dentro de la sustancia eterna. Spinoza distingue entre dos formas de considerar la existencia, bajo el aspecto de la duración, en el tiempo, y bajo el aspecto de la eternidad, fuera del tiempo. Tu cuerpo existe en duración, tiene un principio y un fin en el tiempo, pero las verdades que tu mente puede captar existen eternamente. Cuando entiendes un principio matemático, por ejemplo, no estás captando algo que existe solo por un momento. Estás participando en una verdad eterna, y cuando entiendes tu lugar dentro de la sustancia infinita, viendo cómo sigues necesariamente de las leyes eternas de la naturaleza, tu mente está captando algo que trasciende el tiempo. Esto es lo que Spinoza quiere decir cuando afirma, sentimos y sabemos que somos eternos, no que nuestra conciencia personal continúa para siempre, sino que a través de la comprensión participamos en la eternidad incluso mientras estamos vivos. Cuanto más llena está nuestra mente de ideas adecuadas, comprensiones claras de verdades eternas, más participa en esta eternidad. Así, la persona sabia no busca la inmortalidad a través de la continuación de la identidad personal. En cambio, busca aumentar la proporción de su mente que capta verdades eternas. Como dice Spinoza, el mayor esfuerzo de la mente y su mayor virtud es entender las cosas por el tercer tipo de conocimiento intuitivo que ve todas las cosas como expresiones necesarias de la sustancia eterna. Este enfoque transforma completamente nuestra relación con la muerte.
En lugar de aferrarnos desesperadamente a la supervivencia personal, reconocemos que nuestra más profunda realización viene de entender nuestro lugar en el orden eterno de las cosas. Encontramos paz no en la duración sin fin, sino en la calidad de nuestra comprensión. ¿Qué hace que la muerte sea tan aterradora? ¿Es la incertidumbre de lo que sigue? ¿La pérdida de todo lo que amamos? ¿O quizás el simple terror de la no existencia? Para la mayoría de nosotros, estos miedos crean una ansiedad subyacente que colorea nuestras vidas enteras. Pero Spinoza, fíjate, ofrece un camino revolucionario hacia la libertad de este miedo. La clave es la comprensión. En la filosofía de Spinoza, nuestras emociones, incluido el miedo, surgen de ideas inadecuadas. Cuando vemos las cosas de manera poco clara, percibiéndolas como aleatorias o desconectadas, nos convertimos en víctimas pasivas de la turbulencia emocional. Pero cuando desarrollamos ideas adecuadas, comprensiones claras de cómo las cosas siguen necesariamente de leyes eternas, nuestras emociones se transforman. Spinoza escribe en su Ética: una emoción que es una pasión deja de ser una pasión tan pronto como formamos una idea clara y distinta de ella. Este principio se aplica directamente a nuestro miedo a la muerte. Cuando realmente entendemos el lugar de la muerte en el orden necesario de la naturaleza, nuestra relación con ella cambia fundamentalmente. Esta transformación ocurre a través de varias ideas interconectadas. Primero, reconocemos que el miedo mismo disminuye nuestro poder. Cuando tememos a la muerte, vivimos vidas contraídas, intentando constantemente evitar lo que en última instancia no se puede evitar. Este miedo reduce nuestra capacidad para experimentar alegría y comprometernos plenamente con la vida. Al entender esto, ganamos motivación para superar esta emoción autolimitante. Segundo, desarrollamos lo que Spinoza llama el amor intelectual de Dios. Esto no es devoción religiosa, sino más bien una alegría que surge de entender la realidad claramente. Cuando realmente comprendemos cómo todo, incluidos nosotros mismos, sigue necesariamente de la sustancia infinita, experimentamos una profunda satisfacción intelectual. Esta satisfacción no elimina la muerte, pero la sitúa dentro de un contexto más amplio que la vuelve menos amenazante. Tercero, practicamos ver las cosas bajo el aspecto de la eternidad. Esto significa desarrollar el hábito de considerar los eventos no solo en su contexto temporal inmediato, sino en relación con el orden eterno de la naturaleza. Desde esta perspectiva, nuestra duración particular se vuelve menos absorbente. Comenzamos a identificarnos no solo con nuestra expresión finita, sino con las verdades eternas que podemos entender. Cuarto, cultivamos emociones activas en lugar de pasivas. Las emociones pasivas nos suceden cuando somos afectados por causas externas que no entendemos. Las emociones activas surgen de la comprensión adecuada. Al desarrollar un conocimiento claro de nosotros mismos y del mundo, transformamos el miedo en aceptación filosófica. Quizás lo más importante, cambiamos nuestro enfoque de la duración sin fin a la calidad de la comprensión. Spinoza no creía que el valor de una vida se mida por su longitud, sino por su claridad de comprensión. Una vida vivida con clara comprensión, aunque sea breve, participa más plenamente en la eternidad que una vida larga pasada en confusión. Este enfoque difiere radicalmente tanto de las promesas religiosas de una vida después de la muerte como de las negaciones seculares de significado. Spinoza no ofrece el consuelo de la supervivencia personal, pero tampoco nos deja con la mera nada. En cambio, muestra cómo la comprensión revela una conexión más profunda con lo que es eterno. Considera cuán diferentemente podríamos vivir si realmente internalizáramos esta perspectiva. No huiríamos ansiosamente del pensamiento de la muerte ni buscaríamos desesperadamente distraernos de nuestra mortalidad. En cambio, enfrentaríamos la finitud de la vida con ecuanimidad, usando la conciencia de la muerte para centrar nuestra atención en desarrollar la comprensión que nos conecta con la eternidad. Entonces, ¿qué significa vivir bajo el aspecto de la eternidad? Esta famosa frase de Spinoza nos ofrece un profundo cambio de perspectiva que transforma cómo experimentamos tanto la vida como la muerte. Ver las cosas bajo el aspecto de la eternidad es percibirlas no solo como aparecen en el momento, sino como se conectan con el orden eterno de la naturaleza. Significa reconocer que detrás del mundo, constantemente cambiante de nuestra experiencia cotidiana, yace una realidad inmutable, gobernada por leyes necesarias.
Nuestra conciencia ordinaria está ligada al tiempo. Experimentamos eventos en secuencia, con el pasado alejándose detrás de nosotros y el futuro acercándose por delante. Desde esta perspectiva, la muerte aparece como un punto final, el último momento en nuestra línea de tiempo personal. Pero Spinoza nos invita a adoptar una visión diferente, una que ve más allá de la secuencia temporal para captar las verdades eternas que subyacen a toda existencia. Esto no se trata de ignorar la realidad del tiempo. Spinoza no era un místico que nos urgía a escapar del mundo físico. En cambio, alentaba una conciencia dual. Vivimos en el tiempo, pero también podemos acceder a una perspectiva que trasciende el tiempo a través de nuestra comprensión racional. Cuando desarrollamos ideas adecuadas, comprensiones claras de cómo las cosas siguen necesariamente de la naturaleza de la realidad, participamos en la eternidad incluso mientras vivimos nuestras vidas ligadas al tiempo. Esto sucede porque las verdades que captamos no son temporales sino eternas. Los principios matemáticos, las necesidades lógicas y las leyes fundamentales de la naturaleza no existen en el tiempo, son verdades eternas a las que nuestras mentes pueden acceder. Cuanto más cultivamos esta perspectiva, más se expande nuestra conciencia, más allá del estrecho interés propio y las preocupaciones temporales. Comenzamos a ver nuestras vidas no solo como breves lapsos entre el nacimiento y la muerte, sino como expresiones de principios eternos. Nuestras alegrías se vuelven menos dependientes de circunstancias externas y más conectadas con la comprensión misma. Esta perspectiva transforma nuestra relación con la mortalidad de varias maneras cruciales. Cambia nuestro enfoque de la duración a la calidad de la comprensión. En lugar de contar ansiosamente los días que nos quedan o tratar de extender nuestras vidas a cualquier costo, nos concentramos en profundizar nuestra comprensión de la realidad. Una vida rica en comprensión participa más plenamente en la eternidad que una vida larga pasada en confusión. Nos ayuda a reconocer que lo que más importa de nosotros no es nuestra personalidad particular, sino las verdades eternas que podemos entender. Nuestros rasgos individuales son temporales, pero las ideas adecuadas que desarrollamos nos conectan con lo que es eterno. Como dice Spinoza, el amor intelectual de la mente hacia Dios es el mismo amor con el que Dios se ama a sí mismo. A través de la comprensión, participamos en algo más grande que nuestros yoes individuales. Nos permite ver nuestro lugar en el patrón más amplio de la naturaleza. No somos seres aislados luchando contra un mundo ajeno, sino expresiones necesarias de la misma sustancia que constituye todo. Nuestras vidas y muertes no son accidentes aleatorios, sino que siguen necesariamente del orden eterno. Ver esta necesidad disminuye el miedo y aumenta la aceptación. Vivir bajo el aspecto de la eternidad no significa ignorar las preocupaciones prácticas o las necesidades diarias. El propio Spinoza se ganaba la vida puliendo lentes y enfrentaba los desafíos ordinarios de la vida. Pero debajo de estas actividades temporales, mantenía una conciencia de la dimensión eterna de la realidad, lo que le daba una notable ecuanimidad frente a las dificultades, incluida su conciencia de la muerte inminente. Y ahora, ¿cómo aplicamos realmente la filosofía de Spinoza a nuestras vidas diarias? Es una cosa entender sus ideas intelectualmente y otra transformarlas en una práctica vivida que nos libere del miedo a la muerte. El primer paso es desarrollar lo que Spinoza llama ideas adecuadas. Estas son comprensiones claras y racionales que captan las conexiones necesarias entre las cosas. En términos prácticos, esto significa reflexionar regularmente sobre las causas y condiciones que dan forma a nuestras vidas. Cuando algo sucede, ya sea bueno o malo, podemos preguntarnos, ¿cómo sigue esto necesariamente de la naturaleza de las cosas? Esta práctica gradualmente cambia nuestra percepción de ver los eventos como aleatorios o personales a reconocerlos como expresiones necesarias del orden subyacente. Esto incluye nuestra propia mortalidad. En lugar de ver la muerte como una tragedia personal que nos sucede, comenzamos a verla como un aspecto necesario de ser un modo finito de la sustancia infinita. Otro enfoque práctico es contemplar regularmente la continuidad de la naturaleza. Cuando miras un paisaje natural, árboles, ríos, montañas, recuerda que la materia que compone estas formas ha existido durante miles de millones de años y continuará existiendo mucho después de que sus formas actuales cambien. Lo mismo es cierto para la materia que compone tu cuerpo. No comenzó con tu nacimiento y no terminará con tu muerte. Simplemente hará la transición a otras formas. Spinoza también nos anima a desarrollar el amor intelectual de Dios naturaleza a través de la comprensión. En términos cotidianos, esto significa cultivar la curiosidad sobre cómo funcionan las cosas y cómo se conectan. Cada vez que aprendes algo nuevo sobre el mundo natural,
ya sea a través de la ciencia, la filosofía o la observación directa. Estás participando en este amor. La alegría que viene de la genuina comprensión es una de nuestras satisfacciones más profundas y nos conecta con lo que es eterno. La psicología moderna ofrece interesantes paralelos con el enfoque de Spinoza. La investigación sobre la teoría de la gestión del terror muestra que cuando a las personas se les recuerda su mortalidad, típicamente responden con mecanismos defensivos, aferrándose más fuertemente a visiones culturales del mundo que prometen inmortalidad simbólica. Pero los estudios también muestran que aquellos que desarrollan una aceptación filosófica de la muerte experimentan menos ansiedad y viven vidas más auténticas. De manera similar, las prácticas de atención plena nos animan a observar nuestros pensamientos y emociones sin ser controlados por ellos, muy parecido a la recomendación de Spinoza de entender nuestras pasiones en lugar de ser dominados por ellas. Cuando surge el miedo a la muerte, podemos observarlo, entender sus causas y transformarlo gradualmente a través de la comprensión. Aquí hay algunos ejercicios prácticos inspirados en la filosofía de Spinoza. Dedica unos minutos cada día a considerar cómo tus acciones y emociones siguen necesariamente de tu naturaleza y circunstancias. Observa cómo entender estas conexiones trae mayor ecuanimidad. Pasa regularmente tiempo en entornos naturales, observando los ciclos de crecimiento y decadencia. Reflexiona sobre cómo eres parte de estos mismos procesos. Busca la comprensión por sí misma, no solo por beneficios prácticos. Observa la alegría que surge de captar cómo las cosas se conectan y siguen necesariamente unas de otras. Cuando enfrentas desafíos, practica verlos tanto desde tu perspectiva temporal inmediata como bajo el aspecto de la eternidad. Pregúntate, ¿cómo aparece esta situación cuando se ve como parte del orden necesario de la naturaleza? Cuando sientes miedo, especialmente miedo relacionado con la mortalidad, examínalo de cerca. ¿Qué comprensiones confusas dan origen a este miedo? ¿Cómo podría una comprensión más clara transformarlo? Estas prácticas no eliminan la muerte, pero pueden cambiar profundamente nuestra relación con ella. En lugar de ser una fuente de ansiedad constante que tratamos de evitar pensar, la muerte se convierte en una parte integral del orden natural que podemos contemplar con aceptación filosófica. Spinoza murió en 1677. 3. Relativamente desconocido fuera de un pequeño círculo de corresponsales. Sin embargo, sus ideas eventualmente transformarían el pensamiento occidental, influyendo en filósofos, científicos, psicólogos e incluso revolucionarios políticos durante siglos. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, reconoció a Spinoza como un precursor de sus propias ideas sobre la superación de las ilusiones metafísicas. Aunque sus enfoques diferían significativamente, ambos pensadores buscaban liberar a la humanidad del miedo y la superstición a través de una honestidad inquebrantable sobre la naturaleza de la realidad. El concepto de amor fati, amor al destino, de Nietzsche hace eco del abrazo de la necesidad de Spinoza. Albert Einstein, por ejemplo, declaró famosamente su creencia en el Dios de Spinoza, el universo ordenado y legalizado que inspira asombro sin requerir intervención sobrenatural. Cuando le preguntaron si creía en Dios, Einstein respondió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos». Esta perspectiva continúa resonando con muchos científicos que encuentran satisfacción espiritual en la comprensión de las leyes naturales, en lugar de explicaciones sobrenaturales. El filósofo francés Gilles Deleuze encontró en Spinoza una filosofía de alegría y afirmación. Para Deleuze, Spinoza ofrecía una manera de pensar sobre la vida no en términos de carencia o negación, sino como una expresión de poder creativo. Su interpretación ayudó a llevar las ideas de Spinoza a nuevas generaciones interesadas en ir más allá del nihilismo hacia la afirmación de la vida. En psicología, las ideas de Spinoza sobre las emociones prefiguraron los enfoques cognitivos de la terapia.
Su intuición de que las emociones cambian cuando entendemos sus causas se alinea notablemente bien con las técnicas cognitivo-conductuales que ayudan a las personas a transformar emociones negativas cambiando los pensamientos que las generan. Su énfasis en la comprensión racional como camino hacia la libertad emocional proporciona una base filosófica para muchos enfoques terapéuticos. Las visiones de Spinoza sobre la religión y la sociedad fueron igualmente influyentes. Sus argumentos a favor de la tolerancia religiosa y la libertad de pensamiento ayudaron a dar forma a las democracias seculares modernas. Su rechazo de la autoridad sobrenatural en favor de la deliberación racional proporcionó una plantilla para la ética secular. La idea de que los principios morales pueden derivarse de la razón en lugar del mandato divino. Quizás lo más relevante para nuestra discusión sobre la muerte, la perspectiva de Spinoza ofrece un camino intermedio entre las promesas religiosas de inmortalidad